Viernes pasado comenzamos. Sí. El viernes pasado comenzamos el estudio acerca del poder de la iglesia primitiva. Y yo no sé cuántos de ustedes están escribiendo, anotando algunos puntos o están anotando los textos. Pero sí quiero recordarles en un repaso a vuelo de pájaro que hablamos de 6 columnas de ese poder de la iglesia primitiva para que nosotros tengamos en cuenta. En primer lugar, la promesa del Espíritu Santo. La segunda columna que encontramos ahí es la santidad. En tercer lugar, es la vida de comunión con Dios, nuestro tiempo a solas con Él. En cuarto lugar, la comunión con los hermanos, el amor hacia ellos. En quinto lugar, la proclamación del mensaje. Y en sexto lugar, la venida de Cristo a buscar a su iglesia. Cuando pensamos en estas 6 columnas que tienen que ver con el poder de la iglesia primitiva, comenzamos viendo la promesa del Espíritu Santo, hablamos de Hechos 1, 7 y 8. Nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, los momentos que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, y ese poder vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, es poder para ser testigos. La iglesia del Señor tiene la obligación de ser testigos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario cuando Él vino para salvarnos. Luego viene donde tenemos que ser testigos y comienza diciendo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dijimos entonces que no significaban solamente lugares geográficos, sino también es un tema de cercanía. ¿Con quién empiezo yo a dar testimonio? Con mi familia, con mis amigos, con mis cercanos, con la gente de la calle. El círculo se va ampliando a medida que yo voy testificando del amor del Señor que Él tuvo para mí cuando me salvó y me dio el objetivo de ser testigo a este mundo. Y dice la Escritura que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, o sea, la cena del Señor, y en las oraciones. Qué importante que es. Aparece el primer llamado del Señor para que los que han recibido la palabra sean bautizados. Uno de los sacramentos de la iglesia cristiana es el bautismo. Nadie puede pretender unirse al cuerpo de Cristo en desobediencia. El Señor nos invita a ser bautizados y participar en el cuerpo de Cristo. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban. Qué difícil que es esto. Vamos a encontrar muchos que son como un ecocardiograma, momentos de altos en su vida espiritual, pero también momentos de debilidad, de caída o de bajones espirituales. Recién orábamos por los enfermos, pero ¿saben qué? Hay enfermos espirituales por quienes tenemos que orar. Necesitamos tener una lista de hermanos que venían y no vienen. ¿Dónde están?
orar por cada uno de ellos, porque el Señor sabe todas las cosas y el Señor solo puede atraerlos. Y si nosotros podemos hacer algo para llamarlos a la obra del Señor, es nuestra obligación hacerlo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. La Biblia va a mencionar la cena del Señor muchas veces como el partimiento del pan, y en las oraciones. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, donde usted está representando al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. Y donde está usted y yo, tenemos la obligación de testificar la obra de Cristo en la cruz para nuestra salvación y para la salvación de ellos también. El poder de la iglesia primitiva está atado a estos temas fundamentales, como los que hablamos recién. Sin el Espíritu Santo usted no puede ser un hijo de Dios. Él es quien nos revela a toda verdad, y la primera verdad que necesita saber el ser humano es que somos pecadores, que estamos perdidos, que Cristo murió por nosotros, que debemos arrepentirnos, que debemos recibirlo en nuestro corazón y de esta manera comenzar a vivir la vida cristiana en este mundo. En el momento en que recibimos a Cristo, la nueva criatura en Cristo comienza su vida. Y el Señor dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, comienza una vida nueva para aquel que recibió a Cristo. Ahora todo es hecho nuevo. Y Juan 1:12 va a decir que el que ha confiado en el Señor, ahora tiene el poder de ser llamado un hijo de Dios. Y esto es muy importante que lo tengamos presente, porque esto es parte también del poder de la iglesia primitiva. Estas 6 columnas o estos 6 puntos que mencioné no son puntos de mi mensaje, son principios bíblicos sobre los cuales se basa la importancia, el poder de la iglesia primitiva. Cuando queremos conocer el poder de la iglesia primitiva, necesitamos buscar en los orígenes. Desde la creación misma, Dios quiso estar con los hombres, aún sabiendo su infidelidad, su desobediencia. Los discípulos de Jesús, sin duda, tenían acceso a las escrituras que estaban a su disposición, al alcance de su mano, a la revelación voz y voz, y se iban pasando las escrituras e iban aprendiéndolas para repetirlas a su vez a otras personas. La palabra de Dios mencionada por los hombres de Dios en el Antiguo Testamento es la misma palabra que nosotros recibimos para adorar a Dios, para crecer en la fe y para seguir una vida que Dios quiere que tengamos mientras estamos en este mundo, hasta que el Señor venga a buscarnos. La palabra de Dios es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que nos está hablando. Luego Dios busca tener un pueblo. ¿A qué pueblo elige? El más despreciado de sus vecinos, al más pobre. ¿Para qué? Para poner en ellos su nombre, su gloria, sus leyes, para que el ser humano comience a vivir con él. Éxodo 6:6-8 dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas duras de Egipto,
y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas duras de Egipto. Y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad yo, Jehová. Parece que puso la firma, yo, Jehová. ¿Quién es Jehová? El Dios eterno, el que era, el que es hoy y el que será para siempre. A él, cada uno de nosotros, tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho en nuestra vida y cómo le hemos servido dentro del cuerpo de Cristo y en referencia a las personas que no lo conocen. Este es el compromiso del Dios eterno para con su pueblo. Sé obediente a Él y yo voy a estar contigo. Su presencia estuvo en el pueblo de Israel, en la nube y en el fuego. Éxodo 33:14, Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia de Dios es fundamental en la vida de cada uno de nosotros y otros van a ver a Jesús en nuestras vidas en primer lugar. Mi presencia iré contigo y te daré descanso. Y el verso siguiente, el 15, dice: Moisés respondió: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés sabía lo que significaba la presencia de Dios para su vida y la vida del pueblo. Y en la iglesia de hoy, alguien puede decir, bueno, el fuego no está, la nube tampoco, se han hecho invisibles, porque en nuestros días Dios ha puesto la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el justo por la fe vivirá. Si no hay fe, no hay vida. Hay que poner fe en la obra de Cristo para nuestra salvación. Y solo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él, comenzamos esta vida nueva en el Señor Jesús. Efesios 1:13 dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si usted dice que es un cristiano, ha sido sellado. Dios dice: usted me pertenece. A mí me gusta decir cuando estoy predicando el evangelio que es un cristiano. Es uno que pertenece a Cristo. No se olvide lo que decía Pablo: no ya yo, mas Cristo vive en mí. Ahora soy pertenencia de Él. Hay una escritura que tiene el sello de la sangre de Cristo. Nadie la puede borrar. Sí, el diablo va a venir a perturbar, pero uno que ha recibido a Cristo jamás puede ser posesión satánica, a menos que niegue al Señor, que apostate de la fe, que se vuelva atrás, que niegue la obra del Espíritu Santo en su vida. El segundo tema fundamental para tener el poder es la santidad. Cuando recibimos a Cristo somos llamados santos, simplemente porque la presencia del Espíritu Santo ha sido sellada en nuestra vida. Pero luego viene el
la santidad. Y la santidad es el proceso que Dios va haciendo en nuestra vida a medida que nos vamos acercando a Él día a día. Santidad es un proceso. Usted y yo somos santos desde que creímos en el Señor Jesús, porque el Espíritu Santo está en nosotros. No hay ningún mérito en mí para ser santo. No hay ningún mérito en usted para ser santo. El mérito está en que el Espíritu Santo está dentro de nosotros por haber confiado en Cristo. Y es condición sin discusión, o alguno diría sine qua non. Si queremos ver al Señor, Hebreos 12:14, seguid la paz y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Ahora, hermanos, la santidad es donde Dios habita. Dios no puede habitar en un lugar inmundo. Dios no puede habitar en un lugar sucio. La santidad es donde Dios habita. Y hace un tiempo atrás yo estaba leyendo Isaías 57:15 y el Señor me dijo, yo habito en la altura y en la santidad. El cielo es su trono, dicen los salmos. La tierra, el estrado de sus pies. El cielo es el lugar donde está la autoridad. Ahí está el Padre Dios. La tierra, el estrado de sus pies, donde Dios actúa con su creación maravillosa, que es el ser humano. Qué importante es saber esto. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios no habita con el orgulloso. Dios no habita con el soberbio que se cree que sabe mucho o sabe más y a veces cree que sabe más que el mismo Dios. No. Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Yo soy pecador, decía aquel hombre orando con el fariseo, pero resulta que su oración fue escuchada primero que la del fariseo, porque estaba quebrantado, porque su oración era humilde delante de Dios. La Escritura dice que ni siquiera levantaba la vista de la vergüenza de su situación. Déjeme decirle, hermano, que no hay nadie que no sea pecador. Y aún los cristianos tenemos que tener mucho cuidado, porque 1 Juan capítulo 1 fue escrito para nosotros, para los que estamos en comunión unos con otros, para los que están hablando de la luz. ¿Saben por qué? Porque dice que si alguno dice que no tiene pecado, lo hacemos a Dios mentiroso. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay creyente que no tenga pecados. Que fueron perdonados, que fueron lavados, estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿sabe una cosa? Nuestra carne es débil, decía el Señor al pie cuando llegó el momento antes de la cruz. El espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Tenga cuidado cuando vea los superespirituales, porque esta categoría en la Biblia no existe. Hay quebrantados, hay humildes, hay hombres y mujeres que han puesto su corazón a los pies del Señor. Yo habito en la altura y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito: hacer vivir el espíritu
de los humildes. Cada vez que usted es alguien que hace algo por los demás, visitando a los que están en la cárcel, a los enfermos, consolando a aquel que está pasando tiempos de muerte, a los solos, a los abandonados, a los que están heridos emocionalmente, a los derrotados, a los esclavos de las pasiones, a los que no tienen recursos. Cada vez que usted está haciendo esto, está tocando la santidad de Dios, porque es ahí donde Dios quiere que estemos. Cada vez que hiciste algo de esto, a mí me lo hiciste. Sí, Dios quiere usarnos. Usted puede decir, yo no soy adecuado, pero Él te transforma. Usted puede decir, yo no sé, yo ignoro, Él te capacita. Usted puede decir, no tengo tiempo, ¿sabes? Él maneja tu tiempo. Puedes decir, no tengo recursos, y Él te los provee. A veces nos sentimos poco dignos de que Dios nos use. Seguro, cuando consideramos que estamos frente a un Dios, a un trino Dios, a un absoluto Dios, que realmente es Dios. No podemos ni siquiera levantar la vista, nosotros seres pecadores, porque sabemos que el Padre que trató con su pueblo en el Antiguo Testamento, el Hijo que es el Dios Salvador y que ha dividido la historia de los hombres en antes de Cristo y después de Cristo, el Espíritu Santo que intercede por nosotros ante Dios con gemidos indecibles, como dice Romanos 8:26. Este es Dios y Él habita en la santidad. Apocalipsis 4:8 dice, los seres vivientes no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y es santo, 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 porque el Padre es santo, Jesucristo es santo y el Espíritu Santo es santo. Y él dice en Pedro 1:16, primera Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. No dice porque el pastor es santo, porque el anciano es santo o porque el predicador es santo. No, 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 no. Dice, sed santos porque yo soy santo. No hay excusa. El Espíritu Santo es Dios soberano o es un espíritu manejable. Hay hermanos que no se dan cuenta de esto y oran al Señor y le gritan, Señor, ahora, y sánalo ahora, y líbralo ahora, y todo lo que quieran. Si es un espíritu manejable, no es Dios, porque Dios es soberano. Y si Dios es soberano, Él hace lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere. No podemos darle órdenes a Dios. El Espíritu es un espíritu transformador. Segunda Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Así que es un espíritu transformador, pero es un espíritu revelador. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es un espíritu engendrador. Efesios 2:1 y 5. Él os dio vida juntamente con Cristo cuando estabais muertos en delitos y pecados.
la relación con su criatura. ¿Cuál es? El poder que Él tiene y quiere que tengamos no tiene fin. No existe jubilación. Por más viejito que usted se crea, usted tiene que seguir trabajando para Dios hasta el momento en que el Señor venga a buscarle o que Él lo lleve a su presencia. Y nadie puede decir, yo no sé el don que tengo o yo no sé hasta cuándo puede. No, no, no. Todos tenemos algo que hacer. Todos tenemos poder en la oración. Todos tenemos una sonrisa para dar a los demás. Todos tenemos amor para abrazar con la palabra del Señor y con nuestros brazos aquel que no conoce a Cristo y mostrarle que el amor de Dios es real para nosotros. La relación de Dios con su criatura exige de nosotros que no nos jubilemos. A veces predico en algunas iglesias que parece que los cristianos están todos jubilados. Nadie trabaja, nadie hace nada para el Señor. 2 o 3 en la iglesia se matan haciendo toda la tarea, pero ¿qué pasa con los otros? No sienten responsabilidad, no tienen la urgencia de que el Señor viene. Muchas veces me encuentro con hermanos que están en desilusión, llenos de frustraciones, habiendo sido incomprendidos, muchas veces calumniados por envidia, increíble en la obra del Señor, pero esto sucede. Pero también hay hermanos con soberbia, con vanidad, hermanos que creen que son los dueños de la iglesia. Hermano, para usted, si usted es uno de esos, tengo malas noticias. El diotrefado no existe. El dueño de la iglesia es el Señor y no hay otro dueño. No se adjudique la obra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando usted se siente tan frustrado? Que el diablo usa eso para llevarlo camino al suicidio. Ya no tengo más nada que hacer. Hermano, siempre tiene algo para hacer para el Señor. Se olvida que tiene un llamado y que Dios no cambia el llamado. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Quiere decir que nadie lo puede cambiar. Ah, qué bien que habla ese predicador y entonces yo quiero tener ese don. Hermano, no se meta porque va a salir lastimado. Dios reparte los dones. Y si a usted no se lo dio, empiece a buscar cuál es el don que Dios le dio a usted. Pero no quiera imitar, porque en la iglesia del Señor ya hay muchos imitadores. Y créame que no es lo mejor. Dios acepta al corazón humilde que se da cuenta que tiene que depender de Él. Mire, esta palabra no se usa mucho. Depender. Somos todos independientes. Creemos que lo sabemos todo. Y sin embargo, necesitamos depender para tener la santidad y el poder de la iglesia primitiva. Dependemos de Dios. No hay que olvidarse de esto. El mensaje de la misericordia del Señor dice en 1 Samuel 12:20, y lo dice Samuel, pero es de parte de Dios. ¿Qué dice? Samuel dice, no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal.
¿Cuál es el mal que había hecho el pueblo de Israel? Dios había estando guiándolos por todo el camino. Eran el pueblo de Dios. Dios hablaba con ellos. ¿Pero qué pasó? El pueblo miró a su alrededor, sacó la vista de Dios y mirando alrededor dijo, queremos un rey. Y Samuel los advirtió, les dijo lo que iban a sufrir. Y el pueblo hizo lo que quiso. Desecharon a Dios para tener un rey. Viene Samuel y les dice, no teman, ustedes han hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Ah, qué lección de la misericordia de Dios. Habían, como decimos nosotros, metido la pata. Y en lugar de hacer leña del árbol caído, Samuel le dice, miren, ustedes hicieron todo este mal. Pecaron contra Dios, lo despreciaron. Pero aún así, no se aparten de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Mensaje grande de la misericordia de Dios. A pesar de lo que hicimos, Él quiere seguir usándonos. Sí, el pueblo de Israel recayó muchas veces, pero ¿sabe qué? Cuando se veían mal, volvían al Señor y por el nombre del Señor, el Señor tenía misericordia de ellos. Hay muchos ejemplos, pero la hora voló, así que yo quiero terminar recordándoles que este pueblo que tuvo muchas decadencias, este pueblo que llegó a hacerle decir al Señor a través de Jeremías, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Qué dolor, me dejaron a mí. ¿Usted conoce alguna persona abandonada? ¿Sabe el dolor de su corazón? Déjeme decirle que no se olvida. Y sabe, el Señor está sufriendo la realidad de un pueblo al que Él ama, pero que lo ha dejado. Hermano, hermana, ¿dejaste al Señor? Sos parte del pueblo, pero lo dejaste. La próxima vez que nos encontremos, creo que es el viernes 1 de julio, vamos a estar hablando acerca de la comunión a solas con Dios. Pero pensá, ¿cuánto tiempo hace que no lees tu Biblia? Sí, el domingo en la reunión, en la iglesia, con los hermanos, sí, pero en tu casa. ¿Cuánto tiempo le dejas solo al Señor? Tomas tus propias decisiones, haces tus propios negocios, tenés tus propias amistades. ¿Y qué de hablar del Señor a otros? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas. ¿Sabes qué es una cisterna? Es un gran tanque de agua del cual sacan agua para beber. Pueblos o ciudades, depende de dónde estén.
Y el Señor dice, me dejaron a mí, que soy una fuente que está fluyendo permanentemente, fuente de agua viva. Y construyeron para ustedes cisternas rotas. Hermano, quizás creíste que teniendo más dinero, una casa más grande, más linda, teniendo un trabajo mejor, una familia importante, tener el diploma que ansiaste toda tu vida. No, cisternas rotas. No conoces el gozo de Dios porque no estás siendo obediente a Dios. El gozo de la salvación es una cosa, pero cuando empezás a vivir la vida cristiana, si se te hace una costumbre, se convierte en religión, ya no es vida. La vida del Señor palpita permanentemente. ¿Cuánto tiempo le das al Señor cada día? Algún día les voy a hablar del tiempo devocional y cómo hacerlo, pero ¿saben qué? ¿Cuánto tiempo le das al Señor? Marcará el termómetro de tu vida espiritual, el termómetro de tu santidad. Me dejaron a mí, construyeron para sí cisternas, cisternas rotas que no contienen agua. Si te das cuenta que estás así, Dios no te condena. Su misericordia es para siempre, dice el Salmo. Y lo repite texto tras texto. Taladra tu cabeza. Si te das cuenta que construiste cisternas rotas, es tiempo de volver a él. ¿Dónde estás? Decile al Señor, Señor, aquí estoy. Como dice el Salmo, examina hoy mi corazón. Y si tú me examinas, Señor, vas a ver que hay muchas cosas que no están bien conforme a tu santidad. Ayúdame. Ayúdame, Señor, para servirte en humildad, en santidad, en obediencia y en dependencia de ti. Y si lo haces, comenzás a vivir una nueva experiencia en la vida cristiana. Que el Señor te ayude. Y ojalá puedas en esta noche hacer un examen real de cómo estás. No tenés que usar una máscara, no tenés que mostrarte más espiritual que los demás. Delante de Dios, delante de quien conoce lo más profundo de tu corazón, decile a Él que lo amás, que querés vivir con Él, que querés obedecerle a Él. Que Dios te bendiga en esta noche.